esta es una presentación pues que me compartió la doctora Peralta, pues porque ha sido como el modelo que ella ha estado utilizando pues para darle las charlas pues respectivas. Entonces vamos a hablar de diabetes, lo que es la terapia intensiva, más concretamente la terapia con insulina. Ya con la doctora Zúñiga, pues ella ya le explicó cuál es el tratamiento ambulatorio de la parte de la diabetes, que es en parte lo que yo también les doy durante la rotación. Y pues ahorita vamos a hablar concretamente de la terapia intensiva, específicamente las insulinas, que es lo que se utiliza cuando no se logra un control metabólico adecuado con la terapia oral. ¿Listo? Entonces existen varios tipos de terapias, todas son inyectables. Cuando hablamos de terapia intensiva, lo que se busca es reducir concretamente los niveles de glucosa en la sangre mediante una acción directa con la insulina, que es en últimas la hormona que se encarga de ayudar a que el azúcar, la glucosa, ingrese a la célula, partiendo del torrente sanguíneo. Entonces, existen dos tipos de terapias inyectables como terapia intensiva. Una son las insulinas y los otros son los análogos de GLP-1. Ya vamos a ver de qué se trata esto. ¿Listo? En cuanto a las insulinas, existen dos tipos de insulinas que son, y ustedes ya han escuchado antes, que son la insulina basal y las insulinas prandiales. Las basales son las que se utilizan en una sola dosis al día y las insulinas prandiales específicamente, pues como su nombre lo indica, estas son prandial, es decir, con cada comida. Y por otra parte están, para los agonistas de los receptores, son los análogos y los otros que son las terapias basadas en exendinas, que son que la molécula fue sacada precisamente de este tipo de, eso es una saliva de los dragones de Komodo. Entonces, ¿cómo se encuentra este tipo de terapias? Pues esto viene desde hace mucho tiempo, ya exactamente pues desde el 21, o sea, ya un siglo, en las cuales se encontraron insulinas y se fabricaron insulinas a partir de contenido bovino y porcino, pero más adelante se fue concretando y pues se fue avanzando en los estudios relacionados con la terapia de insulina y pues ya empezaron a salir unas nuevas moléculas que finalmente son las que estamos utilizando actualmente. Existe la insulina humana regular, que es la cristalina, y existe la insulina de acción intermedia, que es la NPH. Esas fueron las primeras terapias que se utilizaron. Pero ¿qué se encontró con esto? De que obviamente esto es una hormona directamente relacionada con la captación de azúcar hacia las células, pero se encontró de que teníamos unos problemas, específicamente la presencia de hipoglicemia. Se encontraron que estos tipos de terapias, por su tiempo de acción y por el mecanismo por el cual funcionan y los picos que se desarrollan cuando se utilizan, se encontró de que se estaban presentando muchos picos de hipoglicemia, principalmente durante las noches. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Como estas insulinas estaban provocando estas variaciones en la glucosa sanguínea, entonces se desarrollaron unas nuevas moléculas que son los análogos de insulina de nueva generación. Estos son de acción ultralenta, cuyo mecanismo de acción supera las 24 horas, por lo que el riesgo de hipoglicemia es mucho menor. Y finalmente, y lo que se ha hecho últimamente, es crear las combinaciones de estas insulinas con los análogos de los receptores de GLP-1. Entonces, este es todo el arsenal con el cual nosotros contamos para el tratamiento de la terapia intensiva para la diabetes. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Y se escucha bien, sin problema? Sí, señor. Ok, bueno. Entonces, vamos a empezar a hablar de las insulinas basales. La primera que se desarrolló fue la insulina NPH, que significa propramina neutra de Hagedorn. Esta es una insulina de acción intermedia, lo cual hace de que sea necesario la utilización de esta molécula 2 veces al día. Esta es igual de efectiva que cualquiera de los análogos en el sentido de que si tú la aplicas, pues obviamente va a disminuir los niveles de glucosa porque va a ayudar a que se capte la glucosa a nivel intracelular con la ayuda de la insulina. ¿Listo? Pero, como les expliqué ahorita, por el tiempo de acción, la vida media de esta molécula
y la necesidad de aplicarse 2 veces al día, se encontró de que esta insulina implica un mayor riesgo de hipoglicemia. Eso quiere decir que durante las noches muchos de los pacientes presentaban hipoglicemias y desafortunadamente la única forma de darse uno cuenta era que el paciente se levantase, ya fuese porque tuviese mucha hambre, que se sintiera débil o se le documentara mediante una glucometría la presencia de hipoglicemia. Y con esto se encontró, eso es como un efecto rebote, que se llama fenómeno de Somogyi. Esto lo que implica es que cuando un paciente presenta hipoglicemia, el cuerpo, dentro de sus mecanismos autorreguladores, buscaba la activación de ciertas hormonas como el cortisol, que se encargan de activar y de secretar más glucosa en la sangre. Entonces esto lo que hacía era hacer un efecto rebote, es decir, el paciente pasaba de hipoglicemias a hiperglicemias matutinas. Y eso era un efecto muy frecuente que se encontraba en los pacientes que utilizaban este tipo de terapia. Entonces, esta era la primera molécula que teníamos, no había más, pero estamos presentando este tipo de inconvenientes. Las dos otras moléculas que se utilizan y que pasaron más adelante después de estas son la insulina Lantus o la glargina, que pues me imagino que todos las han escuchado, y la insulina Detemir o Levemir. Esta, como ustedes pueden ver, es de una acción un poco más prolongada, de 20 a 24 horas. Son igual de seguras y efectivas, y la gran ventaja, bueno, uno de los efectos que tienen las insulinas, como ustedes ya deben saber, es la ganancia de peso. Como esto es una hormona y actúa directamente con la acción del azúcar o de la glucosa sanguínea, pues esto implica de que el paciente va a empezar poco a poco a ganar peso. Y también tener en cuenta de que si uno utiliza un exceso de dosis de insulina, lo único que está haciendo es que este paciente lo está llevando a una ganancia de peso. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de insulinas y las otras y la insulina NPH? De que son más seguras y tienen menos efecto de hipoglicemia, pero todas tienen el mismo efecto a largo plazo, que es el aumento de peso, ¿no? Y por esta razón, por los riesgos de hipoglicemia y por las variaciones de la glucosa que se presenta durante el día en todo paciente diabético, no sé si la doctora Alicia les mencionó, pero el comportamiento de la glucosa en un paciente diabético es diferente a un paciente que no es diabético, en el sentido de que como tenemos un problema en la célula beta del páncreas, la cual no puede secretar la suficiente cantidad de insulina para tratar de coger esa glucosa y meterla a la célula, entonces los picos en los pacientes diabéticos van a ser mucho más altos. Y esa es una de las grandes problemas que tiene la diabetes, la variación glucémica. Si tú tienes un paciente con diabetes y lo tienes entre comillas controlado, te llega a tu consulta con una hemoglobina glicosilada en metas por debajo de 7, pero tú lo encuentras con presencia de microalbuminuria, con retinopatía que está empeorando, con complicaciones relacionadas a la diabetes, y tú le haces un monitoreo de glucosa y le encuentras esas variaciones, eso quiere decir que el paciente no está del todo controlado. Y eso es lo que le está causando la progresión de las complicaciones de la diabetes. Entonces, por eso es muy importante uno manejar los picos de glucosa en estos pacientes diabéticos. Y esto lo logramos mediante estas moléculas, que son la insulina de Gludec y la insulina glargina, pero que es más concentrada, lo que implica un efecto mucho más prolongado. Como ustedes lo pueden ver, el efecto dura hasta 42 horas. Y esto implica de que los pacientes van a estar seguros durante las noches, porque el riesgo de hipoglicemia es mucho menor. Y pues obviamente son igual de efectivas porque le estás aplicando directamente insulina, que es en última lo que el cuerpo utiliza para poder captar la glucosa hacia adentro de la célula. Bueno, y las otras terapias inyectables que no son insulina son los análogos de los receptores de GLP-1. Primero vamos a hablar de las combinaciones y después de la molécula individualmente. Los análogos de insulina en combinación con estos medicamentos, ¿qué es lo que buscan? Buscan disminuir la cantidad de inyecciones que tú le aplicas a un paciente al día. ¿Esto qué quiere decir?
la disminución en frecuencia del uso de las insulinas de corta acción, que son las insulinas, la cristalina, la Aspar, la Lispro. Dame un segundito que esta vaina se me bloqueó. Listo. Entonces, para esto tenemos dos moléculas. Una es la insulina Sultofi, que es la combinación de la insulina de Gludec, que es una insulina de ultralenta acción, y la liraglutide, que es un análogo de GLP-1. Esta es una terapia combinada que implica dos moléculas juntas en una sola inyección. Esta es muy segura y efectiva por lo que les acabo de explicar de la acción ultralarga de hasta 42 horas que tienen estas moléculas de insulina, junto con el beneficio que ofrecen los análogos de GLP-1. ¿Cuál es la gran ventaja de este medicamento? De que, por un lado, vas a tener un control efectivo del azúcar en la sangre y por otro lado, vas a disminuir la probabilidad de que el paciente aumente de peso. Y este ajuste de esta insulina se hace como cualquier otro tipo de insulina y es diferente la titulación en comparación a los análogos de GLP-1 que ya les voy a mencionar. Cuando tú tienes un paciente que aparte de ser diabético tiene alto riesgo cardiovascular o tiene eventos cardiovasculares, tú no debes utilizar esta molécula, sino que debes utilizar las moléculas por separado. ¿Por qué? Ya los estudiantes que han pasado conmigo saben de que los análogos de GLP-1 han demostrado disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares y disminuyen el riesgo de muerte de origen cardiovascular. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando esta molécula se da en combinación con la insulina, no se logra la dosis suficiente para lograr ese beneficio y esa protección cardiovascular. Es por eso que estos pacientes deben utilizar estas moléculas por separado. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doc. Ok. Bueno, entonces ya pasamos a las insulinas prandiales. Las insulinas prandiales, como su mismo nombre lo indica, pues obviamente se utilizan en el momento en que el paciente va a ingerir los alimentos. Son de acción muy rápida, el efecto inicia a los 30 minutos, por eso uno les dice que se apliquen la insulina prandial unos 20 a 30 minutos antes del alimento. ¿Listo? Su acción puede durar hasta 6 horas, dependiendo del tipo de molécula, pero tiene un pico inicial que empieza a elevarse después de la primera hora. Por eso es que los pacientes, después de comer, normalmente presentan un pico y los pacientes diabéticos lo presentan aún más, pues porque no tienen insulina suficiente en el torrente sanguíneo. Y ahí es donde actúa esta insulina de acción rápida. Tiene mayor riesgo de hipoglicemias por el solo hecho de ser una insulina de larga acción y tenemos mucho problema y presentamos mucho este efecto de hipoglicemia, más que todo en los pacientes adultos mayores. Los pacientes ancianitos muchas veces no comen bien y aún así se aplican la insulina porque pues ya ustedes van a ver cuando pasen conmigo de que estos pacientes son de especial cuidado, pues porque son unos pacientes que tienen demencia, que ya vienen atañadas ciertas conductas y desde jóvenes les dicen, bueno, más jóvenes, cuando le inician su terapia con insulina, le dicen no debe suspender la insulina bajo ningún criterio. Entonces ellos coman o no coman, pues se aplican la insulina y desafortunadamente llegan al servicio de urgencias por la presencia de una hipoglicemia sintomática. ¿Listo? ¿Cuál es la gran ventaja de esta insulina? De que esta es la insulina que se utiliza cuando un paciente les llega con una crisis hiperglicémica, ya sea que tenga complicaciones o no tenga complicaciones, como una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar no cetósico. El tratamiento es directamente la insulina por vía endovenosa, que eso ya ustedes lo van a manejar y se los van a enseñar en el servicio de urgencias. O no sé si ya se los explicaron. Y estos son los análogos de las insulinas prandiales. El análogo es que es una molécula similar a las características humanas, lo que la hace pues obviamente más segura y de una acción mucho mejor. Las ultra rápidas, que son los análogos, están la lispro, la glulicina y la aspar, que son las tres moléculas que se utilizan. Son ultra rápidas, su efecto inicia entre los 10 y 15 minutos,
Su duración es casi la misma la, que la otra insulina, que es 3.5, pero la ventaja es que estas se pueden utilizar antes o después de las comidas, porque el efecto es mucho más rápido comparado con la otra insulina. Y pues obviamente hay algunos pacientes que ustedes también van a ver en la consulta, de que no hay persona más mentirosa que un diabético. Ellos dicen que se cuidan, pues obviamente los exámenes muestran todo lo contrario. Y pues muchos de estos pacientes comen postres o comen cosas que no deben después del almuerzo, entonces esa es una de las razones por las que presentan los picos de hiperglicemia durante el día. Y por las características y el tiempo de acción de estas moléculas, tienen un menor riesgo de hipoglicemias. Y existen las insulinas premezcladas, que es la combinación de una insulina de larga acción con una insulina de corta acción, con una insulina prandial, de las que ya hemos mencionado previamente. Estas se utilizan en pacientes que son poco adherentes a las múltiples dosis que deben utilizar de insulina. Ustedes saben que la insulina basal, o pues por si no lo saben, se aplica una sola vez al día, precisamente por el mecanismo de acción y el tiempo de vida que es más largo y que ya lo vieron, que puede llegar inclusive hasta 42 horas de tiempo de vida, en combinación con las insulinas de corta acción. Existen varias moléculas, una de estas es la humilin, que es la combinación de NPH, que fue la primera que vimos, y la cristalina, que fue la primera prandial que vimos. O existen también las mezclas de los análogos de insulina, que son como la de Gludec y la glargina concentrada junto con los análogos de insulina que les acabo de mostrar. Las presentaciones vienen en combinación. Ustedes deben, no sé si ya se los explicaron, que cuando ustedes inician terapia con insulina, siempre va a ser 70, ustedes le calculan la dosis completa de lo que va a utilizar el paciente de insulina y eso lo deben dividir. El 70% de la dosis va a ser para la dosis de corta acción, porque es la que más nos interesa en el sentido de que necesitamos tener un control glucométrico pues, adecuado durante las 24 horas y el otro 30% es para las insulinas prandiales, que es obviamente cuando el paciente va a ingerir los alimentos. Entonces, estas insulinas premezcladas vienen en estas dos presentaciones, 70-30, 70 de insulina basal y 30 de la prandial o 50 y 50. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me Sí, escuchan? señor. Sí, doctor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Ah? Yo les digo a los muchachos que pasan conmigo, yo prefiero que me pregunten lo que sea a que se queden callados, que así aprenden más. Bueno, entonces de las insulinas prandiales, el resumen de todo lo que tenemos, de todo el arsenal, están las ultra rápidas, que son las tres que les acabo de mencionar, la Aspar, la glulicina y la Lispro. Todas vienen en presentación de lapicero, o sea que la aplicación es mucho más fácil en comparación a las que se utilizaban previamente, que tocaba uno directamente con una aguja de insulina, sacarle las unidades para poderla inyectar. No sé si le quieren tomar un pantallazo, esta es pues como para que lo recuerden después, estas son los tipos de insulinas con las que contamos actualmente en el país, el tiempo de inicio, el pico máximo y la duración. ¿Listo? Entonces tenemos las ultra rápidas, que ya las mencioné, la intermedia, que era la NPH, y las de ultralenta acción, que son la glargina, la de Temir y la de Gludec. Profe, Dígame, doctora. ¿puede volver para tomarlo nuevamente? Es que puedes quitar ahí donde se ve la foto de nosotros para poder tomarle bien el pantallazo y que se vea No completa. sé, Carlos, es que creo que si lo quito me salgo de la presentación. Yo ahorita le mando el pantallazo y se lo mando a su compañero con el que me contacté. ¿Listo? Bueno, y pues las insulinas premezcladas, que fue lo que les acabé de explicar, existe la combinación de la NPH con la rápida, que es la Mixtar, y con los análogos, que es la NPA con la Aspar y la NPL con la Lispro. Entonces miren que la duración de estas moléculas son de aproximadamente 12 horas. Las complicaciones de la terapia con insulina, pues obviamente el hecho de que usted le esté aplicando directamente insulina al paciente, que es lo que necesita para que pueda captar
la glucosa desde el torrente sanguíneo a la célula, pues obviamente eso implica ciertos efectos secundarios. El principal de ellos, pues es la hipoglicemia. Obviamente, este riesgo va a aumentar si usted lo tiene con insulina y junto con cierto tipo de terapias orales, como son principalmente las sulfonilurias. Como ustedes me imagino ya se los indicaron y se los explicaron, las sulfonilurias tienen un mecanismo de acción diferente a las biguadinas y a las otras moléculas, que lo que hace es disminuir la concentración de glucosa en la sangre. Entonces, si tú tienes un paciente con este tipo de medicamentos y le estás aplicando insulina, pues obviamente el riesgo de hipoglicemia va a ser mucho mayor. ¿Cuál es el riesgo de hipoglicemias con las insulinas? Los que mayor presentan riesgo son con la insulina cristalina y la NPH, seguido de la de Temir y la glargina de 100 unidades, y por último, que son los análogos de ultralenta acción, la insulina de Gludec y la insulina concentrada glargina de 300 unidades. Todas son igual de efectivas, todas. Si hablamos de eficacia, todas son igual de eficaces. Ya ustedes lo que tienen que ver es la seguridad que implica utilizar ese medicamento, específicamente que no les vaya a hacer hipoglicemia. Otra de las complicaciones pues son las reacciones alérgicas, principalmente a nivel local en el sitio de la inyección, hasta en un 56% pueden presentar irritación o alergia en la zona de la aplicación porque pues algunas de estas moléculas pues tienen proteínas que pues obviamente van a generar una reacción alérgica. Y las reacciones sistémicas son muy poco probables. O sea, es casi el 0%. Es muy raro, aunque lo he tenido, que tú te encuentres con un paciente que sea alérgico a las insulinas. O sea, si tú tienes un paciente que es alérgico a la insulina, y sí, apague y vámonos porque va a ser bien difícil controlarlos. ¿Listo? Bueno, otra de las complicaciones que tú puedes presentar es que tu cuerpo desarrolla anticuerpos contra la misma insulina. Eso puede pasar con las insulinas que no son análogas. Por eso es que se han creado precisamente los análogos de insulina, porque son moléculas muy similares desde el punto de vista estructural molecular a la insulina humana, ¿sí? La insulina que todos producimos. Eso hace que el riesgo de que hagan anticuerpos o que haga un rechazo, por decirlo así, a este tipo de insulina es muy bajo. Mientras que con las otras insulinas sí puede en algún momento o en algunos casos desarrollar anticuerpos y pues en última volverse en teoría alérgico o intolerante a este tipo de moléculas. Y otra complicación que los médicos muchas veces pasan por alto es el desarrollo de lipodistrofia, es decir, los pacientes se aplican la insulina, siempre se la deben aplicar obviamente en la zona periumbilical o abdominal, pero nunca en el mismo lugar por más de 2 días. Porque a largo plazo la insulina, como efecto local, cuando uno se la inyecta, es que empieza a reducir el tejido adiposo donde se la está aplicando. Esa es la lipodistrofia. Entonces, esa es una de las complicaciones que puede presentar eh, si no se la saben, si no se la aplican. ¿Listo? Con los análogos es poco frecuente, pero también se presenta. ¿Listo? Y el otro efecto que yo les estaba mencionando ahorita era el aumento de peso, pues por lo que implica el mecanismo de acción de las mismas moléculas. Bueno, entonces, tienen que tener en cuenta que hay ciertas condiciones en las cuales hay variaciones en los requerimientos del uso de la insulina, tanto intrínseca, pues los pacientes que no son diabéticos, como los pacientes que sí lo son y que necesitan de una ayuda de una insulina eh, extrínseca. Entonces, ¿en qué momentos, en qué condiciones se pueden aumentar los requerimientos? Pues cuando un paciente aumenta de peso, esto implica una mayor resistencia a la insulina. Ya compañeros que han pasado conmigo ya saben qué es esto. Esto hace parte del síndrome metabólico. El aumento de peso hace que aumente la resistencia a insulina y por ende el páncreas, como respuesta, libera más insulina para contrarrestar esa resistencia y poder actuar y poder captar la célula, captar la glucosa y meterla a la célula. Otra condición es el embarazo, pues obviamente ya no es una vida, ya son 2 vidas, ya implica un mayor consumo de glucosa y mayor energía, pues obviamente el requerimiento va a ser mayor. Las complicaciones cardiovasculares, si tienes un paciente que está en un estado proinflamatorio, las enfermedades cardiovasculares implican
implican un estado proinflamatorio y por ende, pues un estado de mayor oxidación y mayor catabolismo, pues obviamente va a requerir mayor consumo de insulina. Y pues las situaciones de cirugía, que son específicamente cirugía de infección, que se relacionan con noxas, con ataques directos al cuerpo, que esto implica un mayor consumo de energía para contrarrestar ese ataque y pues por ende pues van a necesitar más insulina. ¿Listo? ¿En qué otras condiciones? En condiciones metabólicas, específicamente el uso de corticoides que van a alterar pues todo el eje del cortisol de las suprarrenales, la tiroxina y otros esquemas de medicamentos que también pueden inducir un mayor requerimiento de insulina a nivel del cuerpo. ¿Listo? ¿Qué disminuye? En el caso contrario, pues los que disminuyen los requerimientos, pues obviamente si un paciente baja de peso, disminuye el riesgo, la resistencia a la insulina, se va a captar con mayor facilidad la glucosa a nivel intracelular, pues obviamente va a requerir menos insulina. Por eso es que los pacientes que son obesos y los pacientes que tienen diabetes deben bajar peso. Entonces, si tú lo tienes con una insulina a una dosis máxima, supradosis, que no debería estar utilizando, lo que estás haciendo es que el paciente está subiendo de peso y está generando mayor resistencia a esa insulina que le estás aplicando. El ejercicio, obviamente, el ejercicio es un medicamento natural por el cual se va a sensibilizar la célula para poder captar la glucosa. Entonces, obviamente eso disminuye la resistencia. Si tú utilizas antidiabéticos orales específicos como la metformina, las sulfonilurias, pues va a requerir menos uso de insulina. Y los pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática, pues obviamente dentro de la fisiopatología de la gluconeogénesis, pues obviamente el hígado es uno de los órganos principales que producen glucosa, entonces si tiene una falla, obviamente la producción de glucosa va a ser menor y por ende, pues por ende va a disminuir el requerimiento de la dosis de la insulina. Así como los pacientes con falla renal, que ya lo han visto sus compañeros que han rotado conmigo. Y finalmente, algunos medicamentos que también disminuyen estos requerimientos, que también hay que tenerlos muy en cuenta, porque pues por las interacciones farmacológicas y por el metabolismo que ello mismo implica, pues obviamente va a disminuir los requerimientos de los de insulina. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, pues, en un paciente que está utilizando insulina. Indicaciones. Todo paciente diabético tipo 1 debe utilizar insulina. Todos. ¿Por qué? Porque los pacientes diabéticos tipo 1, en este caso no hay una, no hay una alteración de la función de la célula beta pancreática, sino que hay un daño ya de entrada y el paciente no produce insulina. Su páncreas no tiene la capacidad de producir insulina, entonces sí o sí tú tienes que aplicarle insulina. Diabetes gestacional, obviamente por lo que les acabo de mencionar, el aumento de los aportes y el requerimiento de insulina, pues va a implicar que estos pacientes van a necesitar insulina. Y más aún de que pues los pacientes, las mujeres diabéticas que están embarazaditas, pues hay ciertos medicamentos que no se pueden utilizar, pero afortunadamente la insulina sí es una molécula segura en los pacientes con embarazo. Crisis hiperglicémicas, como les acabo de mencionar, pacientes hospitalizados, ustedes los que han rotado por servicio de hospitalización, han visto de que hay pacientes diabéticos que vienen con terapia oral y cuando están hospitalizados, pues los pasamos a terapia de insulina porque es mucho más fácil controlarlos y tenemos la gran ventaja de que lo tenemos monitorizados todo el día, entonces con las glucometrías sabemos pues cuál es la dosis específica. Eso también nos ayuda mucho en los pacientes que utilizan dosis muy altas de insulina y que llegan al servicio de hospitalización. Uno logra tratar de compensarlos inclusive con menos dosis de insulina y pues eso nos ayuda y nos facilita pues, el control del paciente. Cuando un paciente dentro del algoritmo de la diabetes, si tú lo tienes ya con más de 3 medicamentos orales y no está controlado, pues obviamente tienes que pasar a las terapias inyectables. O específicamente si un paciente ya te llega con una hemoglobina glicosilada por encima del 10%, que eso ya implica un alto riesgo de falla de la célula beta pancreática, o que te llegue con una glucometría por encima de 300 o en high. Y pues obviamente los síntomas de una diabetes descompensada, un paciente que le llegue con pérdida de peso, con poliuria, polifagia, el paciente, eso implica de que está en un estado catabólico, entonces necesitas aplicarle directamente la insulina. ¿Hasta ahí vamos bien?
muchachos. Sí, doctor. ¿Y se escucha bien? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Seguimos? ¿O voy muy rápido? Pero no No, se va. Doc, va bien, va bien. Ok. Bueno, y por último, pues, bueno, en cuanto a las moléculas, tenemos los agonistas de los receptores de GLP-1, que son los glucagon-like peptide receptors. Bueno, esto es una molécula, pues, que ha hecho el boom en cuanto al tratamiento de la diabetes. Ustedes tienen que tener algo muy claro y metérselo en la cabeza. Cuando ustedes hablan de diabetes y tratamiento para la diabetes, no es solo el hecho de controlarle el azúcar, no es solo el hecho de bajarle la glucometría ni llevarle una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 o por debajo del rango que requiere para la condición del paciente. Cuando uno habla de diabetes, implica una enfermedad de riesgo cardiovascular. Los pacientes diabéticos, el solo hecho de ser diabéticos, métasenlo muy bien en la cabeza y que nunca se les olvide. Un paciente diabético tiene el mismo riesgo que un paciente que no es diabético y que ha sufrido un infarto agudo del miocardio. Es tan grave esta enfermedad que el solo hecho de tú ya ser diagnosticado con diabetes implica que tienes el mismo riesgo cardiovascular que un paciente que no es diabético y ya se infartó. Eso quiere decir que un paciente diabético tiene un riesgo de 6 veces más de morir comparado con un paciente no diabético. ¿Listo? Entonces, las terapias para la diabetes no son solo para controlar el azúcar, son también para protección cardiovascular y cardiorrenal, que son los dos principales órganos que se ven afectados en un paciente diabético, el corazón y el riñón. Como ya lo han visto sus compañeros que han tratado conmigo, la diabetes daña el riñón y daña el corazón, entonces a ti no te sirve solo bajarle el azúcar, sino que debes protegerle el corazón y debes protegerle el riñón. Y esta molécula inyectable, que son los análogos de GLP-1, son los que se han documentado que tienen un beneficio y una protección cardiovascular. El que tú le apliques esta molécula Victoza lo disminuye el paciente en más del 18% el riesgo de hacer un infarto agudo del miocardio o un desenlace cardiovascular. Este medicamento tiene la otra gran ventaja que te ayuda a que le ahorres dosis de insulina, porque este le ayuda a mejorar la sensibilidad de la insulina en la célula. Y por último, y que sé que muchas personas le llaman la atención, y pues también las niñas que les gusta tanto estar bien, sentirse bien y bajar de peso, que siempre dicen que están gordas, que se ven mal, así se vean bonitas. Este medicamento es el primer medicamento inyectable que se ha avalado como tratamiento para la obesidad. La liraglutida fue el primer medicamento análogo de GLP-1, este tipo de moléculas, en demostrar control glucémico, protección cardiovascular, disminución de la resistencia a la insulina y pérdida de peso. O sea, este medicamento cumple con los requerimientos que uno necesita para tratar un diabético, que es controlarle el azúcar, protegerlo a nivel cardiovascular, mejorar la sensibilidad y que no pierda peso, perdón, que no gane peso. O sea, le ayuda a perder peso. Entonces, vuelvo y le repito, el tratamiento para la diabetes tiene estos grandes pilares. Control glucémico, es decir, efectividad, seguridad, que tú sepas que no le vas a hacer ningún daño con este medicamento, es decir, que no se te va a infartar, que no te va a hacer un ACV, que no te va a hacer un daño renal, y el gran beneficio de la pérdida de peso. ¿Listo? Hay dos tipos de moléculas, los análogos, que son la liraglutide, la semaglutide, y los tipo exendinas, que son los que se sacaron de la saliva de este animal. Desafortunadamente, ese tipo de moléculas basadas en exendinas no tienen un beneficio cardiovascular, o sea, no protegen el corazón a nivel cardiovascular en relación con los eventos tipo infarto o falla cardíaca, como si lo hacen los análogos. Por eso los tipo exendinas, que son específicamente la lixisenatide y la exenatide,
son de muy poco uso actualmente. Y finalmente, la última molécula que salió, que es la más potente, la más eficaz, la que mayor pérdida de peso genera en los pacientes, es la semaglutida. El nombre comercial es el Ozempic. La que partió pues el tratamiento en dos fue la liraglutida porque encontró beneficio cardiovascular, disminución de muerte cardiovascular y todo lo que eso implica. La semaglutida tiene el plus de que es una de las moléculas que más logra que un paciente baje de peso. Por el mecanismo de acción de estas moléculas, mejoran la sensibilidad de la glucosa en la célula, disminuyen la producción de glucosa a nivel hepático y también alteran la absorción de la glucosa a nivel intestinal, porque estos receptores están precisamente en el intestino. Es por eso de que uno de los efectos secundarios más frecuentes son los síntomas gastrointestinales, la diarrea, las náuseas o el estreñimiento, el efecto de saciedad y pues desafortunadamente algunos pacientes no toleran este tipo de terapia. Uno les debe explicar muy bien de que durante los primeros 10 días o sí, máximo 10 días va a presentar alguno de estos síntomas, pero esos síntomas tienden a desaparecer. Si el paciente durante esos 10 días pues logra controlar los síntomas en caso de que los presente, ya más adelante no va a tener ningún problema y los beneficios son muy, muy, muy grandes. Y esta última, que es la Buderium, este medicamento es tipo exendina, ya, pues como les expliqué ahorita, no tienen beneficio cardiovascular, entonces ya son de muy poco uso. Y se reservan para pacientes diabéticos no controlados que son de riesgo cardiovascular moderado. Como van a ver, pues ya que pasaron sus compañeros conmigo, van a ver que existen diabéticos que se pueden clasificar en riesgo moderado. Son muy pocos, pero cumplen ciertos criterios, que son diabéticos tipo 2, menores de 50 años, diabéticos tipo 1, menores de 35 años, y que la duración de la diabetes sea menor a 10 años y que no tengan ningún otro factor de riesgo cardiovascular. Esos son los únicos diabéticos que se clasifican dentro del riesgo moderado. De ahí en adelante, todos son de alto riesgo cardiovascular. Bueno, y pues obviamente teniendo en cuenta la eficacia, hay que tener en cuenta la seguridad. Entonces, obviamente, muchos de los medicamentos tienen expresión renal y pues obviamente dependen de la función renal que tenga el paciente para poder utilizar los medicamentos. Afortunadamente, casi todos de los análogos se pueden utilizar hasta un estadio renal 4, es decir, hasta una tasa de filtración glomerular de 15. Eso es una gran ventaja porque eso es otra posibilidad que tenemos para los pacientes de enfermedad renal, que como ustedes saben, la metformina y los otros medicamentos orales que existen solo se pueden utilizar hasta cierta tasa de filtración glomerular. La metformina hasta 35, las sulfonilurias por encima de 45, los análogos de SGLT2, específicamente empaglifosina, que protege riñón y corazón, dapaglifosina, que protege riñón y corazón. Estas moléculas, un segundo. Estas moléculas se pueden utilizar en menos, ¿qué le pasó? Mira, dame un segundo. Se pueden utilizar hasta tasa de filtraciones menores. ¿Listo? Entonces, pues estas terapias inyectadas son eficaces, son muy buenas, protegen corazón y son seguras. Bueno, entonces para la terapia intensiva, pues como ya ustedes espero que ya lo hayan visto, cuál es el algoritmo de tratamiento de los pacientes con diabetes. Del lado izquierdo, pues es todo lo relacionado con la terapia oral y pues también con los análogos de GLP-1, pues por el beneficio cardiovascular. Siempre cambios en estilo de vida establezca el riesgo cardiovascular de ese paciente y obviamente tienes que mirar, ¿dónde está? Ay, Dios mío. Y tienes que mirar hacia dónde es el objetivo. Si el paciente tiene mayor riesgo cardiovascular, tú te vas con el análogo de GLP-1 como segunda molécula
si el paciente no se controla con la metformina. Para falla cardíaca, los análogos de SGLT2, específicamente la empaglifosina, se ha encontrado pues, de que tiene un gran beneficio a nivel cardiovascular y renal. Y si el mayor riesgo es a nivel renal, en el contexto de una enfermedad renal, pues obviamente son los inhibidores de SGLT2, la segunda línea de tratamiento. Que si no se controla con la segunda línea, pues obviamente ya pasas a la tercera, que es el análogo, o viceversa, si le empiezas con el análogo, pues ya la segunda línea es los inhibidores de SGLT2. Y ya en adelante, pues existe todo un arsenal pues adicional, pero desafortunadamente ya muchas de esas moléculas, como se ha encontrado que no tienen beneficio cardiovascular, pues honestamente uno ya las reserva para situaciones en las que no se pueden utilizar las otras moléculas. Si el paciente no se controla con toda la terapia oral que tienes a disposición y con la terapia inyectada, que son los análogos, que no son insulina, ya ahí sí tú ya pasas a el tratamiento con la insulina en las condiciones que les expliqué, ¿sí? Con una glucosa por encima de 300, una hemoglobina glicosilada por encima de 10, o que el paciente esté en una crisis hiperglicémica, ¿listo? Entonces ya cumpliendo con esos criterios, estos pacientes ya tienen indicación de inicio de tratamiento con terapia de insulina, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, y estas son las terapias combinadas, que son ya sea que tú utilices la insulina en monoterapia o que tengas un paciente que le puedas iniciar una terapia combinada, que tú sepas de que la adherencia de este paciente es muy baja, que tú sabes que no se va a aplicar las 4 dosis diarias, es decir, la basal y las 3 preprandiales, entonces pues tú optas por una insulina premezclada. Entonces, siempre cuando tú vas a utilizar insulina, debes considerar el uso del análogo de GLP-1 en todos los contextos. ¿Por qué? Porque los análogos de GLP-1 nos pueden ayudar a disminuir la resistencia a la insulina. Eso quiere decir que al momento de tú utilizar la insulina, ya tiene cierto beneficio de que va a tener una mayor sensibilidad gracias al uso del análogo de GLP-1. Mientras tú logres bajar la glucosa sanguínea en este paciente, la resistencia va a disminuir y por ende pues va a funcionar mejor la insulina. Antes de tú iniciarle una insulina a un paciente, debes considerar primero el inicio de los análogos de GLP-1. ¿Listo? Si a pesar de este análogo el paciente no se controla, ahí sí ya debes iniciarle la terapia con insulina. ¿Listo? Si a pesar del paciente no va a estar controlado con la insulina basal, que ya les voy a mostrar, ya tú tienes que adicionarle la insulina prandial. Entonces, ¿en qué condiciones? Como les expliqué ahorita, hemoglobina glicosilada por encima de 10, glucosa por encima de 300 o todos los pacientes con diabetes tipo 1, por lo que les expliqué ahorita nuevamente. La dosis máxima de insulina es 0.5 unidades por kilo. Tú no debes utilizar más de esa dosis porque lo único que estás haciendo es llevando al paciente al aumento de peso. Si usted tienes un paciente con una dosis por encima de 0.5 unidades por kilo, no le estás haciendo nada adicional y lo único que estás haciendo es que el paciente gane peso. ¿Listo? Ojo, nunca combinar los inhibidores de DPP4 con los análogos de GLP-1 porque comparten bueno, no es el mismo, pero comparten mecanismo de acción muy similar entre las dos moléculas. Entonces no te sirve de nada adicionarle un inhibidor de DPP4 tipo linagliptina, o sea, medicamentos, pastas, linagliptina, vildagliptina o sitagliptina. No sirve de nada porque le estás aplicando el análogo de GLP-1. Y los inhibidores de DPP4 no ofrecen protección cardiovascular como lo hace los análogos de GLP-1. Entonces, siempre por encima de esa molécula va a ser preferible los agonistas de GLP-1. Bueno, entonces, si el paciente no está controlado, tú inicias la terapia con los análogos de GLP-1. ¿Listo? Si el paciente no se logra controlar, ya tú tienes que pasar a la terapia con insulina. Pero entonces, estos análogos tú los puedes utilizar y te pueden ayudar en el contexto que les acabo de explicar. Paciente obeso,
y pacientes que ya vengan o con alta dosis de insulina o que no se les haya empezado la terapia con insulina. Listo, entonces si el paciente se controla, listo, sigues tú con la insulina a la dosis que tú le inicies. Entonces, la dosis de inicio es entre 0.1 y 0.5, eso va a depender del peso, o el esquema simple con el que todo el mundo se utiliza, que es una regla de 3, que es como el equivalente a una dosis baja de insulina de 0.1, 0.15 más o menos, unidades por kilo, que son 10 unidades al día. Tú puedes calcularle la dosis con el peso, con la dosis más baja de la insulina, o puedes arrancar la entrada con 10 unidades, ¿listo? Y partes de ahí. Hasta que lo lleves a una titulación máxima de 0.5 unidades por kilo. Si no se controla, es en ese momento donde tú le debes iniciar la insulina prandial, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque obviamente si te pasas de la dosis de 0.5, pues no estás haciendo nada y lo que vas a hacer es que el paciente gane de peso, ¿listo? Si tú le vas a iniciar el tratamiento con la insulina prandial, entonces tú le vas ajustando la dosis al 10% de la dosis basal, es decir, tú dices, bueno, voy a iniciarle las dos terapias. Entonces el paciente pesa 50 kilos, lo multiplicas por 0.5, eso te da la dosis, listo. Entonces, un ejemplo, el paciente necesita 40 dosis de insulina en total. Eso lo vas a partir, lo vas a distribuir, como les expliqué ahorita, 70-30. 70 para la insulina basal y 30 para la insulina prandial, es decir, 10%, 10% y 10%, como lo dice acá, ¿listo? Y ahí es como lo vas titulando. Tú lo vas titulando 2 veces a la semana entre un 10 y un 15%, entre 1 y 2 unidades, si el paciente no se te controla. ¿Listo? Si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada por debajo del 8%, usted puede considerar disminuir esa dosis de insulina. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene la hemoglobina glicosilada por encima de 10, pues eso quiere decir de que pues hay una falla en la célula beta, pero si el paciente lo logras bajar a esos valores, tú puedes empezar a bajarle la dosis de la insulina. Obviamente, pues haciendo énfasis en la actividad física, en la alimentación saludable, todo eso. Si tienes otras opciones de tratamiento oral, te las puedes ir adicionando para poder lograr seguir el control metabólico del paciente. ¿Listo? Si por el contrario el paciente presenta una hipoglicemia, primero debes buscar la causa. ¿Será que no comió? ¿Será que se aplicó una dosis que no era? ¿Será que se aplicó más? Bueno, o si tiene algún trastorno metabólico hormonal. Si no hay ninguna otra razón que explique la hipoglicemia diferente a que no comió o que se aplicó una dosis de más o se equivocó, tú le debes ir bajando la dosis de la insulina entre un 10 y un 20%. ¿Listo? Yo la insulina NPH, yo personalmente no la utilizo porque tenemos moléculas mejores. La insulina glargina, la insulina de Gludec o la insulina glargina de Toujeo, que es la concentrada. ¿Listo? Si el paciente está por encima del objetivo, a pesar de tenerle tratamiento basal y prandial, tú puedes considerar una dosis adicional de inyecciones prandiales. ¿Listo? Si no lo logras, o sea, ¿cómo les explico? Bueno, cuando tú inicias terapia con insulina, tú tienes que utilizar la menor dosis posible que lo pueda controlar y ahí en adelante vas adicionándole. Si tú lo tienes controlado con una dosis de insulina basal y una sola dosis de insulina prandial, ya sea el desayuno, el almuerzo, la comida, bueno, está bien. Cuando tú vas a utilizar la insulina prandial, no necesariamente tienes que aplicarle las 3 veces al día, sino que con el comportamiento de las glucometrías, que es la medida con la cual tú miras cómo se está controlando el paciente, con eso es que tú vas decidiendo si le vas adicionando dosis de insulinas, ya sea al almuerzo o la comida o las 3 comidas, ¿listo? Entonces, si tú lo logras controlar con una sola dosis al día de basal y una de prandial, perfecto. Si no, tú le vas adicionando las dosis hasta que llegues pues a las 3 dosis diarias, que es la que le corresponde a cada comida, ¿listo? Si el paciente no se controla, pues desafortunadamente ya este paciente hay que mirar la opción de insulina premezclada o mirar a ver qué está pasando. El paciente definitivamente no se está aplicando la insulina como es,
o tiene errores de aplicación, o tiene lipodistrofia, o está comiendo que es como si no hubiera un mañana, o si no se está tomando los medicamentos orales, pues debes corregirle esa situación. Que a pesar de completarle ya las 4 dosis, es decir, la basal y las 3 prandiales, uno debe considerar el uso de terapias combinadas. Yo personalmente esta no la utilizo. ¿Por qué? Primero porque es un problema para que se las den. Desafortunadamente, aunque en el papel pues es ideal, el servicio de salud que nosotros contamos, pues ustedes ven que la realidad es completamente diferente. Pero esa se reserva precisamente a esos pacientes de que tú sabes o que no es adherente al tratamiento, que no se aplica toda la dosis de insulina y tú sabes pues que le vas a ahorrar a un solo chuzón, pues obviamente el paciente lo esperas a que esté mejor titulado. Entonces, como le inicias, pues el 80% de la basal, pues va a ser la dosis que tú vas a utilizar para hacerle el cálculo, ¿listo? Y esta se puede utilizar entre 1 y 2 veces al día, ¿listo? La gran ventaja de esta premezclada, pues vuelvo y le digo, pues es disminuir la dosis de la insulina. Si tú lo logras con una sola dosis, con el cálculo de la dosis total de insulina, perfecto. Si no, pues tú debes considerar pues, el uso de 2 veces al día, ¿listo? Bueno, entonces, ¿cómo se titula? La insulina glargina o la insulina de Temir. Entonces, de 0.1 a 0.2 unidades por kilo día. Acuérdense, y no se les olvide, la dosis máxima es 0.5 unidades por kilo. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, Doc. Sí, doctor. Que pensé que se había cerrado. Ya no estaba la pantallita ahí. Bueno. Entonces, dosis inicial 0.1 a 0.2 kilos por día. Dosis máxima de insulina 0.5. Si tú te estás pasando esa dosis, hay algún error. Algo está pasando. El paciente no se la aplica, el paciente está comiendo demasiado, no se está cuidando, pero algo está pasando. Y se hace el autoajuste de la dosis, es decir, hay que enseñarle al paciente cómo se ajusta y la insulina basal por la vida media, tú puedes hacerle el ajuste cada tercer día. Tú le haces un ajuste hoy sábado, inicias un ajuste en el caso de que no esté controlado, pasa domingo, pasa lunes y si el lunes ya no está controlado, ya pasaron 3 días, ahí le vuelves a ajustar la dosis. ¿Listo? ¿Cuáles son pues la dosis? Es dependiendo de las glucometrías. Si la glucometría, lo ideal es entre 80 y 130 para la mayoría de los pacientes, la basal. Y la insulina, perdón, la glucometría postprandial, lo ideal sería entre 120 y 140, sería lo ideal. Pero un paciente, si está hasta 160, tú lo puedes manejar. En hospitalización, esa meta sube un poquito hasta 180. Si se sale de esas metas, ya se le va haciendo el ajuste. Entonces, si el paciente te hace una hipoglicemia o ya tiene complicaciones o es un paciente frágil o lleva más de 10 años, 20, 30 años con la diabetes, pues tú no puedes ser tan estricto con ese control porque precisamente por las alteraciones que tienen a nivel hemodinámico, en el hígado y bueno, todo lo que esto implica, acuérdese lo que les dije, los requerimientos de insulina disminuyen. Entonces no es tan bueno tenerlo tan estrictamente controlado y tú puedes ser un poco más laxo con ese rango. En este caso, pues puedes ir hasta 140. Inclusive pacientes postraditos, pacientes ya muy malitos, tú puedes inclusive subir ese rango hasta 180. La diabetes, dependiendo de las enfermedades del paciente y el perfil funcional, las metas son diferentes. Ya lo van a ver conmigo. No es lo mismo un paciente de 50 años diabético, que tú puedes ser lo más estricto posible y llevarle una hemoglobina glicosilada inclusive hasta por debajo de 6.5%, a un paciente de 80 años, postradito, con secuelas de ACV, con falla renal, con todo lo que eso implica, tú puedes manejarle una hemoglobina glicosilada hasta de 8 o inclusive 8.5%. Entonces, hay que mirar el contexto del paciente. Se realiza 2 veces a la semana, cada tercer día o tú escoges. Si el paciente está en metas, lo dejas igual. Si está por encima de 130, tú le puedes adicionar 2 unidades. Yo personalmente le subo solo una y le reservo esas 2 unidades para cuando está por encima de 180. Y si está menor a 80, sin una causa clara, o sea, si el paciente tú no sabes por qué se le bajó así de la nada estando controladito, tú le debes bajar 4 unidades. ¿Listo?
o entre el 15 y el 20% de la dosis. Para los análogos de nueva generación, que es la glargina y la de glude, que son las de más corta acción, solo se hace el ajuste una vez a la semana, porque acuérdense que la vida que tiene este medicamento es hasta de 42 horas. El promedio de las glucometrías de los últimos 3 días, tú miras si están metas. Si están, o sea, tú haces la regla de 3, pues suma las 3, los divides en 3 y pues ahí te da el, perdón, suma los valores de los 3 días y lo divides entre 3 y ese es el promedio. Si el promedio te da mayor a 130, pues le aumentas. Y si está menor a 80, vuelves y repites el mismo proceso, porque es lo mismo, es la misma insulina. Y ya de las insulinas basal NPH, que esta tiene una vida media un poco más corta, ¿sí? Esta se puede utilizar entre 1 a 2 veces al día, dependiendo del control del paciente, y tú simplemente calculas. El 80% de la dosis de la noche se aplica 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. Y pues vuelve y juega. Pues esa es simplemente la regla de 3. Si el paciente tiene la dosis en metas, la glucometría en metas, entre 80 y 130, simplemente le ajustas, si el paciente está en meta, lo dejas quieto. Si la glucometría es en ayunas, presenta alguna alteración, tú le haces el ajuste, pero por la noche. Sí, porque acuérdese que la vida media de esta insulina es menor que las de ultracorta acción, pero eso quiere decir que la dosis que le estás aplicando va a repercutir es para la dosis que le sigue al día siguiente. Si tú le aplicas la insulina por la noche y le vas a tomar la glucometría por la mañana y presenta una alteración, sea hipoglicemia o hiperglicemia, tú le debes ajustar la dosis, pero de la noche. No la vas a ajustar la de la mañana, pues porque el problema no está en la mañana, el problema está con la dosis de la noche. ¿Listo? Y le tomas la glucometría a las 5 de la tarde y con esa glucometría es que le ajusta la dosis de la mañana. ¿Listo? Yo personalmente esta casi no la utilizo. Y las insulinas prandiales, las metas, porque aquí ya implica que el paciente ha comido, ¿sí? Ya tiene un pico de glucosa en la sangre, ya le metió gasolina al cuerpo, por decirlo así, entonces pues obviamente la meta va a ser mayor. La meta por debajo de 180 para todo paciente. Vuelvo y repito, si tú lo puedes tener mejor controlado, 140, 160 sería perfecto. Pero el límite es hasta 180. Tú puedes iniciar con 4 unidades o con 0.1 unidades por kilo o con el 10% de la dosis de la basal. ¿Listo? Lo más fácil, tú arrancas con 4 unidades. Si la glicosilada es menor a 8, tú le puedes ir bajando el 10% de la dosis que tiene ese paciente total o le haces el ajuste de 4 unidades. Obviamente intensificando la terapia oral. Y el ajuste se puede hacer 1 o 2 veces a la semana. Si persiste durante más de 3 a 4 días por encima de 180, tú le debes ajustar la dosis, 2 unidades para la dosis que le corresponde en ese momento que la tenía alta. Por ejemplo, si llevaba más de 3 días con una glucometría en 190, con la glucometría postprandial, pues, del almuerzo, pues esa es a la que le debes corregir. ¿Listo? Y si presenta hipoglicemia sin causa clara o si tú la conoces, corriges el problema. Si no lo conoces, le bajas la insulina 4 unidades. Bueno, esto para pacientes hospitalizados, es que esto ponerlo yo ahorita a ustedes con esto los voy a enredar. ¿Qué preguntas tienen hasta ahora? Pregunten, díganme, no les dé pena, aprovechen cualquier duda que tengan para que sigamos. ¿Ninguno? No, profe, parece que no hay preguntas. ¿Cómo? Parece que nadie tiene preguntas, profe. Bueno, entonces para las crisis hiperglicémicas, pues obviamente esto es una condición en la cual los pacientes entran en un estado catabólico. Por eso todo paciente que tiene una crisis hiperglicémica se les manifiesta con pérdida de peso, poliuria, polifagia. ¿Listo? El paciente llega seco, deshidratado, con mucha sed, con mucha hambre y a pesar de eso viene perdiendo peso. Eso quiere decir que el paciente está en un estado catabólico. Eso quiere decir que tiene una alteración a nivel hormonal,
a nivel hemodinámico y a nivel de la producción de insulina y de glucosa que lo están descompensando. Por una parte está el estrés hormonal, pues, específicamente el cortisol y la epinefrina, que son dos hormonas que alteran y aumentan el consumo, perdón, aumenta la producción de glucosa. La disminución de la captación de glucosa en el músculo o en la célula, que lo da la resistencia a la insulina, y el aumento de los ácidos grasos y de la glucosa a nivel hepático, que va a generar un círculo vicioso, que este es el que tenemos que romper. ¿Listo? Si nosotros no rompemos este círculo vicioso que se está generando en la crisis hiperglicémica, nunca lo vamos a controlar. Y la única forma de hacerlo en un paciente con crisis hiperglicémica es con insulina. Necesitamos directamente meterles insulina para que capte esa glucosa dentro de la célula y se logre revertir este ciclo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? La terapia intensiva en los pacientes hospitalizados, siendo intensivos y extremadamente estrictos, pues hay que llevarlo a metas entre 80 y 110. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que la supervivencia en estos pacientes es mucho mayor cuando tú le controlas más rápido las glucometrías, el azúcar en sangre, que los pacientes que le haces terapia convencional. La supervivencia es mucho mayor. ¿Por qué? Porque están en ese estado de estrés oxidativo, eso es un estado proinflamatorio, protrombótico que puede generar complicaciones cardiovasculares, entonces tú debes ser lo más estricto posible. Esta es la razón por la que tú debes ser muy agresivo en el tratamiento de los pacientes con crisis hiperglicémica. Tienes que hacer la terapia intensiva. ¿Listo? Las hiperglicemias en los pacientes hospitalizados, pues es frecuente, pues dependiendo de la condición que el paciente tenga, ¿sí? Y asimismo, pues el control va a depender de cómo le estés tratando tú la terapia. Si tú le logras controlar intensivamente esta crisis hiperglicémica a este paciente, pues miren la diferencia. ¿Listo? Entonces tú lo mantienes en metas, ay, Dios, tú lo mantienes en metas más rápido, pues obviamente esto va a disminuir el riesgo de complicaciones, de infecciones, de eventos cardiovasculares, pues esto va a disminuir intensivamente. No cambia mucho la probabilidad de supervivencia en el sentido de que, bueno, sí es estadísticamente significativo a largo plazo en los pacientes que llevan mucho tiempo hospitalizados. Pues no sé si ustedes ya han visto estadística, esto es una P, esto es un análisis estadístico que indica de que sí hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de la terapia intensiva, es decir, en comparación a la terapia convencional a la terapia intensiva sí disminuye la mortalidad. ¿Listo? Diagnóstico y reconocimiento en los pacientes hospitalizados, pues todo paciente diabético hay que medirle la glucometría hasta todo paciente diabético esté o no esté utilizando insulina. Si no hay historia de diabetes y tiene una hiperglicemia por encima de 40, deben ser monitorizados cada 24 o 48 horas. Puede ser que sea un diabético y no lo sepa. O los pacientes que tienen terapias, que reciben tratamiento por alguna otra condición, pero que ese medicamento para esa condición le genera hiperglicemia, específicamente los esteroides. Utilicen metilprednisolona en los pacientes que tienen COVID, que utilicen esteroides en pacientes con cáncer, con leucemia, bueno, por la condición que sea, los esteroides es el principal medicamento que se utiliza en hospitalización que puede generar hiperglicemias y por ende deben ser monitorizados. Y pacientes que ya sean diabéticos, que se conozca que son diabéticos y que mantengan con hiperglicemia, así no haya sido la hemoglobina glicosilada tomada los últimos 3 meses o inclusive si está controlado y la hemoglobina glicosilada está en metas y el paciente tiene hiperglicemias, hay que hacerles seguimiento. ¿Listo? El monitoreo de las glucometrías. Bueno, entonces, para el monitoreo, los pacientes hospitalizados, uno por lo general le suspende el antidiabético oral y le inicia la insulina si el paciente en hospitalización tiene una glucometría por encima de 180. Como les expliqué ahorita, las metas para hospitalizados aumentan un poco y es entre 140 y 180. 180 es el límite para pacientes hospitalizados. Y en ayunas debe ser por debajo de 140.
Si tú eres más estricto y se reserva pues para pacientes jóvenes, que no sean postraditos, que tengan bajo riesgo de hipoglicemia, tú puedes ser más estricto. Como les expliqué ahora, metas entre 110 y 140. Todo paciente hospitalizado en UCI, pues obviamente hay que tomar el glucometría, esto no tiene pues ninguna duda. Y los pacientes que tienen una crisis hiperglicémica, se le debe hacer la monitorización cada 2 horas, porque acuérdense que en la crisis hiperglicémica el tratamiento es insulina endovenosa, estás pasando directamente la insulina, no tiene que hacer el recorrido por el tejido adiposo que sea absorbido, bla, 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 sino que directamente te lo pasas al torrente sanguíneo para que actúe. Y por eso hay que hacerle los controles cada 2 horas. Una vez lo estabilices, eso ya se lo explicarán en urgencias, ya se amplía el tiempo de toma a 4 horas. Bueno, todo paciente que no tiene nada vía oral, que tiene una nutrición enteral o parenteral, tú debes hacerle la glucometría cada 6 horas porque tú le estás dando un flujo metabólico, es decir, le estás metiendo glucosa a su cuerpo. En caso de la nutrición enteral o parenteral, le estás colocando, pues obviamente, comida, por decirlo así, entonces debes hacerle la monitorización. Si es diabético pero no tiene nada vía oral, de todas formas tienes que hacerle la monitorización, pues, para descartar que el paciente no vaya a ser también una hipoglicemia. En pacientes con enfermedades terminales, porque sea de manejo paliativo, se la puedes hacer cada 3 veces al día. Y esto lo que tú debes hacer es, para evitar que no tenga una hiperglicemia sintomática y para descartar quien esté haciendo hipoglicemias. ¿Listo? Bueno. Y en paciente que no sea crítico, que sea diabético, en paciente hospitalizado, tú le suspendes la terapia oral, específicamente la metformina. ¿Listo? Ya se está cambiando pues como ese concepto de quitarle los medicamentos orales a los diabéticos. Y si en algunos casos nosotros le dejamos en hospitalización, como ya lo van a ver o si ya lo han visto, que utilizan otras moléculas como la empaglifosina o la dapaglifosina, que uno se las deja durante hospitalización. Pero la metformina uno sí se la retira. ¿Por qué? Porque cuando tú lo tienes hospitalizado, tú le vas a dar insulina y pues tú sabes que lo vas a controlar más fácil con eso. Si el paciente ya recibía insulina, le das el 80% de la dosis. ¿Por qué? Pues porque es un paciente que tiene un menos consumo de energía, va a estar todo el día acostado, entonces pues no necesita esa dosis que venía manejando en su vida diaria. Entonces, la dosis total, vuelvo y le repito, entre 0.2 y 0.5 unidades por kilo es la dosis máxima y ciertas características dependiendo de la edad y la tasa de filtración glomerular, pues así mismo puede ser la dosificación. De lo que les estaba diciendo, entonces mire, pacientes con tasa de filtración glomerular disminuida, mayores de 70 años, tú no llegas hasta la dosis de 0.5. Si es menores de 70 y tiene una tasa de filtración glomerular por encima de 60, que sería estadio 2, estaría bien. Las glucometrías entre 140 y 200, tú le inicias con dosis de 0.4. Y si es menor de 70, por encima de esa dosis, de esa glucometría de 200 hasta 400, ya lo llevas directamente a la dosis máxima, que es 0.5 unidades por kilo. ¿Listo? Y el 50% de total dose, de la dosis total, como insulina basal, debe ser a la misma hora del día y 50% de insulina rápida en los pacientes que reciben terapia oral. De lo contrario, pues es la dosis, el 100% de la dosis de la insulina lo que va a recibir. Bueno, entonces tú debes evitar, ¿qué no hacer? Evita el uso prolongado de las escalas móviles de insulina. Si ustedes no sé si lo han visto, en algún momento les tocó, no sé si de pronto en sexto semestre cuando rotaban en la clínica, si les tocó o no les tocó. Antes se utilizaba algo que era un esquema móvil. No, que tomemos la glucometría. Si le da tanto, póngale tanto. Si le da tanto, póngale tanto. No, esto ya no es así. Esto debe ser específico con las dosis de las insulinas, obviamente siguiendo las glucometrías, pero con dosis establecidas. Pacientes sin vía oral, insulina basal y esquema de suplementación si lo necesita. Con vía oral, insulina basal y prandial, esquema de suplementación si lo necesita, es decir, las terapias orales o lo otro que el paciente esté requiriendo, pues alguna otra terapia inyectada. Y se ajusta la dosis, de acuerdo al resultado de la glucometría, preprandial y la insulina basal cada 48 horas en hospitalización.
porque tú le tienes un control más estricto y le puedes hacer el ajuste mucho más temprano. Y para las correcciones de las dosis adicionales, es la escala que yo les acabo de mencionar, es básicamente esto. Esto pues, ustedes lo van a aprender con el tiempo, no hay ningún problema. Si es un paciente sensible, que tú sepas de que con una dosis bajita le vas a hacer la corrección, se lo haces. Si no, la dosis usual, o si tú ves que es un paciente resistente, es decir, un paciente demasiado obeso, paciente que utiliza dosis muy altas de insulina, tú debes, pues, obviamente por la misma resistencia, darle una dosis un poco mayor. ¿Listo? ¿Para cuáles se reserva? Los pacientes que son sensibles, los pacientes pues, que no están recibiendo vía oral, que tú sabes pues, que no hay nada que le esté haciendo resistencia y pues el paciente actúa su insulina sin problema. Los pacientes con falla renal porque disminuye el requerimiento de insulina a nivel del cuerpo, y los pacientes ancianitos pues, por el perfil de fragilidad. ¿Listo? Y los resistentes para los que son muy obesos, para los pacientes que tienen mucha dosis de insulina o para los pacientes que utilizan esteroides en hospitalización por alguna otra razón. ¿Listo? Ya para los pacientes, estos ya se los menciono como para que lo tengan en cuenta, pero esto deben verlo pues ustedes en el servicio de urgencias. Pacientes en UCI. Entonces, para tú hacerle la transición, es decir, pasarlo de la terapia oral, pasarlo de la terapia, de la terapia endovenosa a la terapia subcutánea, entonces tú le calculas entre el 60 y el 80% de la dosis de lo que el paciente va a requerir de insulina, ya una vez le retires esa infusión. Entonces, en las últimas 24 horas, tú le vas ajustando la dosis por hora. ¿Listo? Entonces, dame un segundito. Qué pena, muchachos. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, profe. Pantalla. Bueno. Bueno, entonces, el ajuste se le hace con la insulina subcutánea. Entonces, el paciente, una vez tú lo tengas controlado metabólicamente, es decir, es que para tú ver que un paciente esté controlado ya metabólicamente y que esté fuera del riesgo de la crisis hiperglicémica, tú debes ver que la glucometría, cuando estás con la terapia de insulina, baje por debajo de 250 y que ya no tenga compromiso metabólico. Eso se mide con los gases arteriales. El compromiso metabólico en la crisis hiperglicémica, uno la evidencia con el bicarbonato consumido en los gases arteriales. Una vez el paciente ya no tenga compromiso metabólico, que el bicarbonato esté en metas y la glucometría esté por debajo de 250, es ahí en ese momento donde tú ya puedes iniciarle vía oral y hacerle la transición de la insulina endovenosa a la insulina prandial, ¿sí? Tú inicias con la insulina subcutánea con la mitad de la dosis que tú vayas a utilizar y la mitad de la dosis, de la otra mitad de la dosis con la insulina prandial. ¿Listo? Solo si el paciente recibe vía oral. Si el paciente, pues no sé, está inconsciente por alguna otra cosa o está intubado, tú le dejas solo la insulina basal. ¿Listo? Pero como tú ya le vas a iniciar vía oral, en caso de que no tenga contraindicación, tú ya le divides la dosis, la mitad para la basal y la mitad para hospitalización, perdón, para la prandial. La tasa de infusión, bueno, esto no se los voy a explicar pues porque los confundo, pero tú le haces la transición. Cuando tú lo tienes con la insulina endovenosa,
el paciente ya está en meta, ya está en meta en el sentido que ya corrigió el compromiso metabólico, tú le aplicas la dosis de la insulina basal, el 50%, y a las 4 horas ya le inicias el destete de la insulina endovenosa. ¿Listo? Mientras hace efecto la basal. Bueno, el alta al tratamiento. Entonces, cuando el paciente se le va a dar salida, si tiene una hemoglobina glicosilada por debajo del 7%, tú le suspendes la insulina, pues si el paciente no utilizaba insulina en su casa, tú ya le vas a dar salida y pues tomar, no sé, metformina, empagliflozina, lo que tomara. Si el paciente está de meta, simplemente llega a su casa y vuelve y reinicia los medicamentos orales que venía tomando. Si el paciente estaba con una glicosilada entre 7 y 9%, tú le reinicias el tratamiento que venía recibiendo y la insulina al 50% de la dosis que venía recibiendo en hospitalización. ¿Listo? Y ya finalmente, si el paciente estaba con una hemoglobina glicosilada por encima de 9, si estaba utilizando basal bolo, pues le dejas la dosis basal bolo. O la alternativa es que tú le reinicias, o sea, le puedes dejar el esquema que venía recibiendo en hospitalización o le reinicias el tratamiento oral que venía tomando y le dejas la insulina al 80% de la dosis que venía recibiendo en hospitalización. ¿Listo? Esos son los 3 escenarios que tú puedes manejar. Bueno, aquí le dejo estos 2 casos clínicos. Primero es una mujer de 55 años, labora como secretaria, es hipertensa hace 2 años, toma losartán, refiere polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso.